Hola, ¿qué tal? Buena, otra vez aquí con ustedes en Radio Faro. ¡Hola! Motivación. Sí, con un nuevo capítulo de La Historia Puta de Canarias, pues Dieguito Flores y yo, Carmen Valido. ¿Qué tal, Carmita? Siempre me Yo preguntas bien, tú a mí estupendamente. primero. Ay, pero cuenta algo más, por favor. No, y la verdad, ¿qué quieres que te diga? Que esta semana ha sido mi cumpleaños y mi santo. Ay, qué cosa más preciosa. Y casualmente también fue el mío. Ay, también fue el tuyo, efectivamente. No fue mi santo porque casi me llaman Carmelo, pero acabé llamándome Dieguito. Porque naciste el día del Carmen. Porque nací el día del Carmen. Ya Le les quitaron contaré. el nombre a la Virgen. Le quitaron el nombre a la Virgen. Sí, se decía aquí antes, cuando un niño nacía en un santo y no le ponían el nombre de ese santo, ya fuera virgen, que yo tenía un vecino que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hombre? Tenía Pino, Ángel Pino, algo así, porque había nacido el día del Pino. Pues, Le decía, ay, mi niña, que le quitaste el nombre de la Virgen. ¿Tú sabes por qué me llamo yo Dieguito? No, ¿por qué? Porque mi madre cuando estaba embarazada se enganchó a una telenovela del Zorro. Y sí, le encantó. Don Diego. Don Diego de la Vega, y claro, Don Diego haciendo de la la Vega. ¿sabes? Y la gente aplaudiendo, nos ayuda, tal. Y mi madre, claro, todo motivada ve eso y dice, yo quiero que me salga un hijo así, como el Zorro. Luego nací yo y le dije, bueno, mami, te salió un poco más zorra que zorro, pero aquí estoy. Casi. Pero bueno, nada. Maravilla. Pues nada, ¿de qué va esta semana la historia puta? De que va de impuestos, que es un tema que Y de revuelta. Como no había una boca con la de la semana pasada, otra. Que se nos llena la boca. No, pero ¿cuántas revueltas habían habido en Canarias? Como 600 y pico, ¿no? No, tantas no, pero no, un cacho menos, pero sí estaban, ahora mismo no, o sea, más de 100 seguro, pero 263. sí, yo tengo un 6 en la cabeza. Nos bailó por eso. Pero sí es verdad que, claro, que las que conocemos son muy pocas, las que se conocen son las que seguimos mencionando. Las que están documentadas son las que se pudieron registrar por, ¿cómo se llama esto? En registros oficiales policíacos. Total, ¿sabes? Porque llegar la audiencia. Total, y luego, claro, a nosotros nos gusta mucho hablar de este tema por combatir esa leyenda del canario siempre con la cabeza pisada, que no protesta, que no sé cuánto. Es mentira, eso es una idea creada. Creada, efectivamente. Pero nunca real. Creada precisamente para que la gente no... Porque aquí, por lo visto, la gente era muy levantisca. Y nos gusta tirar una piedra y agarrar un palo. Y tocar unas campanas. Y darlo todo. Pero eso, le vamos a hablar de impuestos y de revueltas, que a veces es como que algo que puede sonar lógico que vaya de la mano, ¿no? Porque depende de cómo se aplique el impuesto. Tú dices, esto no está montado para que beneficie al conjunto. No. Los impuestos se supone que es una manera de redistribuir la riqueza de un país. Pero claro, pagan los que más tienen para favorecer el estado de bienestar de los que menos, pero a veces pues no. Pues, y además venimos nosotros de una historia, digamos, feudalista, que luego va cambiando, en donde todo el tema de tasar siempre a la población era para enriquecer a los de arriba, a los señores feudales. Claro, a los señores feudales o a la corona y todo eso. Entonces, claro, esas son cuestiones que se mantienen muy tensas y que en el siglo XIX, digamos, que es este siglo 1800... Raruno, en España. Porque pasa de todo y también como es un momento de cambio, porque es el momento en que está, digamos, plantándose la base de la sociedad que nosotros tenemos hoy en día, pero con un montón de influencia de la edad moderna todavía en esos momentos. Pues bueno, pues esto es lo que les vamos a hablar de un impuesto que era el impuesto de consumos. Un poco para que se hagan una idea, el impuesto de consumo es como podría ser una especie de equivalente al IGI canario, al IVA que tienen en Península, al Mehrwertsteuer alemán, aquí una internacional. Es un impuesto indirecto. Un impuesto indirecto porque no se cobra directamente al ciudadano, sino se cobra al que vende productos. Es decir, el IVA lo recauda, digamos, de alguna manera los comerciantes y luego ellos tienen que declararlo al Estado y devolverle el IVA se devuelve al Estado, que es lo que nosotros pagamos la factura. Exacto, pues esto ¿en qué periodo histórico está? En el momento de la Restauración Borbónica. La Restauración Borbónica es lo que está entre 1874 y 1931, entre dos repúblicas, la 1 y la 2, que tuvo España. De momento, fácil el concepto. Total. Entre República 1 y la República 2.
¿Por qué restauración borbónica? Porque a Isabel II se la echa patada por corrupta, por ladrona, hay momentos raros en España, hay un rey elegido democráticamente por las Cortes, que es Amadeo de Saboya, que es una cosa así muy curiosa. Muy rara, que se fue hasta las narices de los españoles. Se fue hasta las narices porque él intentó modernizar el país y dijo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer con esta gente. Pues tenemos Primera República, la Primera República por sus circunstancias fracasa y viene la restauración. Circunstancia que se llama golpe de Estado. Golpe de Estado, esas cosas. Esa cosa que da la vida, Y vuelven los Borbones, los mismos Borbones que se los echó celebrando, los recibió celebrando. España es, de verdad. Es estas cosas que bueno. Y más concretamente, este impuesto está relacionado con el gobierno de Cánovas del Castillo. Esto, a los que tengan bachillerato, si nos escucha alguien de bachillerato, o los que tuvieron trauma con la selectividad, la PAU, es la época en la que Cánovas del Castillo y Sagasta eran estos dos presidentes que eran un bipartidismo mucho más bestia que el que hemos tenido en la democracia. Sí, ahora. Porque estos llegaron a alternarse dentro de una misma legislatura. 2 años tú, 2 años yo. Y era todo el rato así, en plan, venga, pues cuadramos el gobierno entre los dos. Sí. Cánovas del Castillo era del Partido Conservador, Sagasta del Partido Liberal, que en esa época el Partido Liberal era como la especie, fue o sea, no se puede decir tampoco izquierda, porque es que no era izquierda, pero era, digamos, un poco más progresista. Sí, lo que tiene que estar claro es que si hablamos en algún momento, que creo que no, si hablamos en algún momento de liberal en este capítulo, no estamos refiriéndonos al movimiento liberal de hoy día, que es la ultraderecha, que es la economía liberal, se relaciona políticamente con la ultraderecha. Lo que estamos hablando es del Partido Liberal, que era un partido no conservador, digamos, no que fuera de izquierda ni modernista, ni progresista, sino que no era el conservador. Y bueno, pues se pone este impuesto que es por parte del gobierno de Cánovas del Castillo, que es el impuesto de consumo. ¿A qué tipo de productos? Pues afecta a alimentos, afecta a combustibles, afecta a la sal, que la sal es en esta época era súper importante para conservar los alimentos, claro. O sea, muy, muy básico. Afecta a bebidas alcohólicas también, que bebidas alcohólicas pues es un producto de consumo de masas también de las bases, eso es algo que... El vino, total. Más producto... Y se encarecen productos de primera necesidad, que es aquí donde está el kit de la cuestión. El kit, que la gente, pues, por lo que sea, cuando los productos de primera necesidad se vuelven más caros, como el aceite de oliva, misteriosamente, el aceite de girasol. Claro, nos cabreamos todos. Pero bueno, ¿qué hechos se recogen concretamente en Canarias, Carmita? Bueno, las revueltas de las que vamos a hablar se transcurren entre 1875 y 1893, que fue más o menos el año en el que este impuesto, se destituyó. El impuesto existía desde hacía años, lo que pasa que en la época de Cánovas del Castillo se reformó a lo bestia. Entonces, la primera revuelta ocurrió en 1874 en el Barranco Hondo de Galdar, que es una zona también, el Barranco Hondo, donde los recaudadores de la contribución tuvieron que salir escopeteados porque la gente empezó a tirarles piedras. Me acabo de acordar de una cosa súper importante, que es que yo te quería pedir si algún día podíamos ir al Barranco Hondo de Galdar. Sí. Y te lo pido ahora delante de todo Cristo. ¿Para comprometerme? No, porque si porque tú no me conoces, porque si acabas de decir que sí y no ir. Que tengo muchas ganas de ir. Sí, vamos a ir. Sí, además es una zona muy bonita. Maravilloso, ya está, les mandaremos fotos. Sí. Bueno, la siguiente fue en 1875 en Icod de los Pinos, Icod de los Pinos en Tenerife, donde unas 300 personas, trabajadores de la tierra, entraron el 23 de mayo en las casas consistoriales del ayuntamiento, que en ese momento se ubicaba en un edificio antiguo que había sido un convento. Entonces, cuando entraron allí, ellos exigían la entrega de los repartos extraordinarios sobre cereales y sal que se habían realizado. Mientras el alcalde les pedía, por favor, que se tranquilizara y que dejaran la protesta, ¿qué pasó? Que como un edificio antiguo con tanta gente, cayó una de las galerías y enterró como a 30 personas, enterró a la gente y unas 30 personas, entre ellos gente muy grave, fue el resultado de este suceso. Encima se les unió a todo esto que el capitán general de la zona, de la isla, ordenó el envío de una compañía de guardias provinciales y entonces... Entre el accidente y los guardias provinciales, que eran gente
Bueno, que eran eran como no eran guardias regulares, no eran guardias militares, eran no eran guardias civiles, no es lo que hoy la guardia civil, pero sí que era como el comienzo de lo que era hoy la Guardia Civil, porque eran guardias rurales y digamos que servían de apoyo a la guardia regular, a la guardia militar. El siguiente motín sucedió, todo esto fue así, a todo esto. Esto eran los motines que eran lo más grave, pero entre media habían reyertas, enfrentamientos, bueno. Esto era había sido un polvorín en toda España. En toda España, se incendió toda España. El siguiente motín sucedió en febrero de 1888 en Florida, una zona de la Orotava, donde ya en septiembre del año anterior ya había habido algunas protestas. Un centenar de personas impidieron por la fuerza que el comisionado de apremio, que es un funcionario de la Hacienda que va cobrando de manera forzosa la deuda de la gente, pudiera efectuar unos embarcos que se le había ordenado y que se había decretado también contra varias personas que debían dinero. Y todo esto terminó por la noche porque se incendió la caseta del Fielato. Lo que pasa es que la gente que estaba dentro, que trabajaban dentro, sabiendo lo que iba a venir, ya se estaban oliendo, que esto no terminaba así, que tenía un fitar rotundo por la noche, ya habían salido de allí tarifando y escapando. Por lo que sea, dijeron, por lo que sea, mejor que nos pille fuera. Efectivamente. En este caso también hubo auxilio del capitán general que había enviado 22 guardias y fueron estos los que se encargaron de requisar las deudas que habían ido esta gente a recabar. Los fielatos, las casetas de fielato eran unas casetas que se ponía a la entrada y salida de los pueblos, de los municipios, para controlar la cantidad de mercancía que entraba y esto es importante porque luego ya veremos cómo todo, para controlar lo que entraba y salía de cada municipio y para poner una imposición. Y se llamaba fielato porque viene de la palabra fiel, que el fiel es la aguja que tienen las balanzas donde se pesaba la mercancía. En Telde todavía hay una zona que se llama el Fielato, donde está arriba Fielato, el punto Fielato. Se llama así, punto Fielato. De San Gregorio, justo. Efectivamente, ahí había un punto Fielato porque ahí terminaba ya Telde para salir al pueblo del norte urbana, y había otro en el sur de Telde también. Dieguito, todo esto siguió así hasta el infinito. Por una parte sí, o sea, pero digamos que no todos fueron revueltas y motines, aunque como dice Carmita, aquí les hemos puesto un resumen, porque hubo en medio de todo. Pero hubo personas que siguieron como otras estrategias, digamos, otras formas de protesta. Una parte de la población decidió poner reclamaciones directamente por la vía administrativa, por el reparto de los cupos de consumo, para el ejercicio económico de 1889 a 1890. Y para cubrir el déficit que pudiera provocar esta situación, pues dicen que solicitaban que se pusiera un arbitrio extraordinario sobre artículos de primera necesidad, o sea, otro tipo de impuesto. Sí, pero yo esto no lo entendí. A mí también me dejó la cabeza. Yo no lo entendí porque tú tienes, o sea, ya hay un impuesto sobre productos de primera necesidad. Tú le pides, protestas y das como propuesta, porque esto es una gente que se formaron en asociación, das una propuesta de, oiga, cóbrenlos menos y lo que falta por recaudar, póngale usted un arbitrio extraordinario sobre alimentos de primera necesidad. O sea, pero se supone que era temporal o algo así, pero claro, es que ya estaba ahí, es que era una... Claro, pero si la revuelta era, o sea, si el daño era que había un consumo, un impuesto sobre productos de primera necesidad, ¿cómo pides que se ponga un arbitrio que sustituya la falta de ese impuesto? A mí también me dejó la cabeza loca. Es verdad que yo no entiendo el liberalismo. No lo entiendo. Y no quiero entenderlo. Sí, ni lo entiendo ni lo quiero entender. Hay cosas que a mí es como... Bueno, si nos lo explica alguien en los comentarios, oye, nosotras encantadas también le decimos. Pero bueno, ¿qué más cosas? Hay personas que deciden ir por la vía administrativa. De esta manera, digamos, presentando directamente reclamaciones. Otro tipo de grupos deciden ir a por los papeles, pero no, digamos, por la vía administrativa, sino a pedrar. Como es el caso de Moya, que el 2 de junio de 1891
91, pues un grupo de vecinos invaden literalmente el ayuntamiento exigiendo que les entregaran las listas de los contribuyentes para romper las listas. Que esto yo me lo imagino también un poco vinculado a, en muchos momentos en que nosotros les hablamos de revueltas, mucha gente lo que pedía era que cuando se hacían los documentos con los nombres de los implicados, que se destruyeran esos documentos, porque se ven que eso se podía usar siempre futuro. Entonces yo no sé si está de alguna manera relacionado o no, pero que lo que querían era esos papeles son peligrosos para nosotros. Pero fíjate, no entraron como con la gente de Orotava, que lo que pedía era que lo que se había requisado se les entregara a ellos. No, esto dicen, no, tío, quiero las listas, raca. Muerto el perro, muerta la rabia. Total, o sea, al fondo de la cuestión, aquí ya no sabes a quién tienes que cobrar nada, básicamente. De este grupo de personas, 17 fueron a la cárcel, pero se les eximió de culpa. Finalmente. Sin embargo, esto provocó que en Moya se quedaran 3 parejas de guardias provinciales durante 3 semanas, que aquellos que conocen Gran Canaria y conocen la zona de Moya, pues van a ver que no es precisamente la zona urbana más grande. No, es una zona rural, no es un pueblo pequeño ahora. Pues antiguamente, verdad que la proporción de peso entre Las Palmas y aquellas cabezas de municipio era diferente. Lo que pasa es que Moya era un municipio con cierto peso porque al tener agua tenía dinero. Entonces, de ahí viene, bueno, Moya tiene también otro, Moya es muy bonito. Lo del tema de invadir el ayuntamiento, ha pasado en otras revueltas también, que ahí viene de largo. Pero bueno, eso para el manual del que protesta, no del protestante, sino que protesta. Eso tenemos que irlo apuntando primero, ir al ayuntamiento. Total, invadirlo. Pues esto es, tú puedes reclamar los papeles o puedes cargarte los papeles, digamos que son estas vías. Hubo muchos más altercados, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, y básicamente en la década que iba desde febrero de 1883 hasta abril de 1893, la audiencia abrió un mínimo de 26 causas criminales relacionadas con estos altercados, o sea, calentito el asunto, había mucha gente metida en esto. Eso sí, la gran mayoría de todo esto acabó en sentencia absolutoria, básicamente porque o había falta de pruebas de qué es lo que había ocurrido o quién había estado implicado, o porque muchas conductas se habían tipificado como conductas delictivas, como delitos, pero que en realidad eran faltas, o sea, no eran materia de un juicio penal en este caso. No había delito. Que esto lo podemos relacionar un poco con la revuelta de las papas, de las que les hablamos la semana pasada. Efectivamente, me estoy acordando de eso, que también por estar bueno, y también aquí en realidad es como parte de esa tradición que tiene Canarias de tratar las revueltas siempre intentando pacificar lo máximo posible, en plan de vamos a intentar evitar que siga subiendo el monstruo, porque un juicio con una sentencia que la población considere que es muy, o sea, que le ataca directamente, puede ser muy peligroso también en muchas ocasiones. Pero bueno, si todo esto que nosotros les estábamos contando parece poquito, se le suma una cosa, que es fraude por parte de gente que hace en el agosto a cosas de las necesidades de los demás. Qué raro, Carmita. Qué cosa más rara. Claro, ¿qué es lo que pasa? A ver, pues que aparece el extraperlo y el contrabando. Porque las casetas de fielato se convirtieron en los puntos calientes para que pasaran este tipo de cosas. Porque normalmente se producían trifulcas entre los transportistas que transportaban la mercancía y los funcionarios que trataban de controlar los fraudes. Por ejemplo, el 17 de mayo de 1883, 2 carreteros apalearon al vigilante del fielato de Barranco de la Arena en la Orotava, que la Orotava estaba candente. Estaba candente. Porque el hombre, digamos que el funcionario se negó a que le hicieran un bitoque en una barrica de aceite. ¿Qué es un bitoque? Un bitoque es un agujero, digamos que es el tarugo de madera que tapa un agujero que se practica, que se hace en una barrica. El tarugo es un trozo de madera. No sé si ustedes se acordarán de los dibujos animados antes, que era un barril de, yo qué sé, de vino, que se le hacía un agujero con una tapa, con un palo de madera, se abría, iba cayendo el vino y se hacían distintos agujeros a medida que iba bajando el nivel. Pues una cosa de esta. ¿Qué pasa? Pues que ellos, para que le cobraran menos impuestos, bajaban, sacaban vino o aceite, en este caso era aceite, de la barrica, y luego eso se vendía en el extraperlo. Se vendía fuera de a precio aparato, lo vendía la gente. Porque aquí la gente lista
de siempre para ganar dinero. Hombre, claro. Dice, o por ejemplo, otro que pasó fue en el Fielato de Telde, pero en el puesto de San Sebastián, el 4 de noviembre de 1885, en el que el vigilante terminó a pedrada y con una balacera, como dicen los mexicanos, con a tiroteo de revólver, porque contra un marchante con fama de contrabandista al que ya habían pillado en otras ocasiones con 2 garrafones de ron. ¿Qué pasa? Que la cosa se va desviando y se va modificando en que las funciones de vigilancia de los sospechosos ya era que habían sido hasta ahora en las casetas de Fielato, terminan por salir de la caseta del Fielato y empiezan a vigilarse a estos sospechosos de fraude pues en sus casas y en sus puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque son pueblos al fin y al cabo y todo el mundo se conoce. Entonces, si tú sabes que si fulanito pasa aquí durante un mes 7 veces y las 7 veces lo has pillado con agüeros en los barriles de vino, con garrafones de ron escondidos dentro de los carromatos o lo que sea, tiene fama, y entonces tú lo que pretendes, o sea, lo que se empezaron a hacer fue unas rondas de vigilancia de los vigilantes y sus ayudantes, y los vigilaban ya desde que salían de la casa o desde que salían de donde ellos transportaban la mercancía, para ver dónde las escondía, dónde las cargaban, en fin. Por otro, un ejemplo de esto, de cómo la lucha esta vigilancia sale de la caseta, fue en la calle El Peralito, en La Orotava. Otra vez dándolo todo. Sí, La Orotava y Codo de los Pinos, mi niña. Sí, pero también hubieron cosas en La Laguna, en La Matanza, o sea, en Tenerife, fue sobre todo en las 2 grandes ciudades, porque yo creo también que era donde habían los mayores puntos de Fielato también, donde mayor el control. El puerto de La Orotava comerciaba. Claro, a lo grande. Entonces, el 18 de diciembre de 1884 se produjo una trifulca entre un cobrador de impuestos y otras 5 personas que pretendían introducir de manera fraudulenta 5 barriles de vino, y estos los pilló en la calle. El funcionario terminó a balazos y el peón que lo acompañaba había recibido una pedrada, que se quedó el hombre un poquito jodido. Está hardcore la cosa, La cosa, sí, la cosa fue escalando de niveles, ¿sabes? Fue escalando la historia. Entonces, otro caso que pasó el 6 de abril de 1885 en Agüime. Y esto fue porque el funcionario y 4 ayudantes más estaban vigilando un molino, de los muchos que había, y estaba por ahí en los alrededores del molino. Los otros que se percataron que estaban siendo vigilados, resulta que los atacaron con piedra, los apuntaron con escopeta para que se fueran, y al final de todo resultó que esta gente intentaba meter en el pueblo de Agüime una garrafa de ron y un cuero de leche. ¿Tú imagínate? Nada, o sea que... Nada, pero al final esto también es lo que te hace indicar como la mala aplicación de este impuesto, sí, que no nació con un interés general. No. Entonces, claro, al final, bueno, que a mí esto me recuerda un poco como una situación de... Como cuando se dice que España es especialista en guerra de guerrillas, pues esto es como revuelta de revueltillas, ¿no? Sí. A lo loco por todos lados, combatiendo, digamos, de alguna manera, o protestando de alguna manera. Bueno, que hay la gente que llegó a cabrearse mucho con... Claro. La cosa es, ¿estamos a favor de los impuestos? Sí. En tanto en cuanto el impuesto sirva para la redistribución de la riqueza. Pero tú, cuando un impuesto lo haces para que caigan, o sea, cuando tú un impuesto no lo haces de manera igualitaria y progresiva, que quiere decir que el que más tiene más paga, sino que el que tiene paga igual que el que no tiene, y el que no tiene es que no tiene. Entonces, claro, la gente se te revuelve porque no tiene de comer. Y lo poco que tiene se lo requisa. Porque el que no podía pagar con dinero es que venía y le requisaba la mercancía. O sea, le requisaba lo que estaba a ellos, el trabajo suyo de si lo que tú plantabas era cereales, se llevaba una parte de los cereales. O sea, la cosa fue realmente... y luego están los listos, que siempre hay listos. Y la gente que escapó siempre con el... Todo esto, de verdad, ¿cuánto hay de la restauración borbónica que no se habla? Es que sí, tío, es que de verdad, es que tú dices, por muy mala que sea una república, por favor, por lo menos más digna que una monarquía. Total. Es que la monarquía viene del propio feudalismo, tío. O sea, ser republicano no quiere decir ser de izquierda.
No, ahí están los de Junts, que no son de izquierda. Y Carmita y yo hablamos muchas veces del tema de, por ejemplo, de republicanos represaliados de derechas, claro, de la guerra es que civil. El ser republicano no quiere decir que sea de izquierda. El ser republicano quiere decir que tú crees en una forma de gobierno que no dependa de que un señor haya salido por un coño distinto a otro, tío. O que venga Dios y le haya dicho, tú eres el especial de sangre azul y manejas sobre los demás, sino es una forma de gobierno que te asegura que el que es elegido por el pueblo. El jefe del Estado elegido por el pueblo. Pero es que, de verdad, chicos... Volviendo ahora al impuesto... Porque nosotros nos dan cuerda sobre el tema y... ¡La tercera! Nos encendemos. ¡La tercera! Nos encendemos. Pero bueno, aparte de todas estas actividades que les hemos dicho... Actividades, bueno, revueltas, motines, tumultos, estas formas de resistencia, al final, sí. que fue a lo que el pueblo consideró una tremenda injusticia en todo el Estado, no solo en Canarias. Nosotros les hablamos del contexto canario. Del contexto canario. Que es nuestro. Pero fue en todos lados. Pues... Eso, otra cosa, por favor... El que suele dar comentario y el resto del mundo es que nosotros se llama la historia puta de Canarias porque somos canarios y estamos... Total. Pues bueno, hubo resistencia a este impuesto, hubo resistencia contra los embargos que se producían a raíz de todo el tema de quien no pudiera pagarlo, pero es que a veces incluso la resistencia, digamos, que hacía la gente ya iban incluso contra las simples comunicaciones de las deudas, o sea, eso ya provocaba que pudiese calentarse la cosa bastante, que pudiera haber trifulca, que hubiese tensiones muy grandes entre los ciudadanos y los funcionarios encargados que notificaba, porque no venía por carta por correo ordinario, venían con su notificador de la Hacienda. Con su nombre y apellido, que claro, que era el que tenía que poner la cara ante un sistema que la gente estaba hartita durante esa década diciendo que no y que no. En algunas ocasiones se producían insultos, pero en algunos casos pues se llegó a faltas o a temas un poquito más fuertes, digamos. Sí. Y en algunos lugares llegó también a disturbios y las situaciones que ha estado claro, si la simple comunicación, lo que pasa es que el que recibe la carta insulta al de enfrente y se eleva el nivel, pues termina habiendo un puñetazo. Total. Y que se queda aquí, que además queda muy, muy patente y muy fuerte, visible en todo esto, es el odio popular a los vigilantes y a los ejecutores de los apremios. O sea, al final esta gente era vista como directamente el que me está haciendo. Sí, porque son gente que vivían en el pueblo. Total. O sea, al ser vigilante, el vigilante de la caseta terminaban viviendo en el pueblo. Uh-huh. Ahí ejercían sus funciones, comían con el resto de la gente, las fiestas del pueblo estaban con el resto de sus vecinos, entonces claro, pues quedan en esa situación en la que, oye, de repente tú y yo, que hemos estado ayer compartiendo pata, y hoy... Sí, ¿y hoy me vas a cobrar o no? Y hoy me acabo, claro. Y eran objeto de venganza. Esta gente. Que tenemos hay un ejemplito aquí de estos que tú dices a lo que llega. Pues claro, es que cuando tú le tocas el pan a la gente sí, pero terminan calentándose con el que está haciendo el trabajo. Claro, terminan con el que no deben en este caso, porque esto venía de muy arriba, pero claro, ¿qué pasa? Que acaban los enfrentamientos entre estos propios vecinos. Y por ejemplo, un ejemplo así claro es en San Lorenzo, municipio que desapareció. Ahora de Franco. Sí, juntaron San Lorenzo, que ahora es un municipio, es un pueblo, un barrio de Las Palmas, fue municipio. Sí. Y en la dictadura lo juntaron con ¿en la dictadura fue? Sí, o sea, después de con la guerra civil, con el golpe de Estado. Porque es que el alcalde fue represaliado, el alcalde del San Lorenzo fue fusilado. Otra historia que les contaremos, en otro momento, dentro de esa larga lista de capítulos prometidos que llegarán a su ritmo, a su debido momento. Pues ¿qué ocurre? Que por ejemplo, este incidente ocurre el 12 de enero de 1890, donde un labrador de San Lorenzo atacó a un vigilante del fielato. ¿En qué momento lo ataca? Cuando estaba bebiendo agua de la acequia. O sea, el señor tenía sed y le dio un golpe. un golpe de calor. Se vio el agua muy fría, le dio un golpe. Y lo reventó. ¿Por qué ocurrió este ataque? Ay, tú te tengo que contar. Porque el vigilante había pescado al otro o con un fraude de 3 garrafones de alcohol. Entonces, claro, pues esto es lo que ocurre cuando se aplica un impuesto de la manera que acaba peleando los vecinos entre ellos, vedrá limpia. Sí, mira. Estoy viendo, ustedes tienen que ver la cara de Carmita ahora mismo de niña pilla, ¿sabes? Sí, es que me acabo de acordar porque estaba bebiendo agua y le di un golpe de calor. Estábamos una vez haciendo una caminata, 3 amigas,
que mis amigas son muy graciosas. Y íbamos caminando, que creo que estábamos a la altura de la Caldera, o subiendo a la Caldera o bajando. El caso es que por mitad del camino ya hacía calor, ya estábamos terminando la caminata. Ya hacía calor y había una higuera por allí que tenía higo y tenía, ¿cómo se llama?, sombrita. Una se fue a sentar y la otra Tina le dijo: Alicia, ten cuidado, que la sombra de la higuera da dolor de cabeza. Alicia se sienta y dice: voy a estar aquí poco tiempo. Y nada, al levantarse, no sé dónde está, que hay una rama y clan, dice: te dije, la otra, te dije que te daba dolor de cabeza. Se me acordaré siempre. Te dije, Alicia, que daba dolor de cabeza. Crean siempre la superstición popular. Hay una base real. Hay una base real para siempre eso. Hay algo. Y por igual estaba bebiendo agua de la seca y le dio dolor de cabeza. Le dio un dolor de cabeza al pobre. Bueno, y con esto, como les decíamos, todo esto está marcado dentro de la restauración borbónica y es un proceso que fue en la década finales del siglo XIX, que fue este momento en que básicamente el bipartidismo ahí alcanzó uno de sus momentos más obscenos. Hombre, este hecho, este tipo de tumultos y de revueltas en las siguientes elecciones nacionales, digamos, por supuesto que la oposición lo cogió, se aprovechó como siempre, que esto no podía ser, que ellos iban a digamos, anular ese impuesto y lo anularon, pero y ganaron las elecciones con esa propuesta. Y lo mismo que lo habían puesto una vez anterior. Lo mismo porque es que este Ay, periodo qué facilones somos. Se corresponde con eso, con que es quítate tú para ponerme yo, pero tú y yo hacemos casi que lo mismo, con detalles son los que separaban. Y nada, y con esto llegamos al final. Yo creo que con esto en mi coche hasta el domingo que viene otra vez. Esperamos que no haya pedras por ahí por las calles. No, y nosotros que hemos hecho, que yo no hemos hecho nada. Total. Que merezcamos eso. Todas las revueltas que hemos visto con pedras de gente que se lo merece. Hay gente que se lo merece, total. Y nosotros no hemos hecho nada. Total. Bueno, señores. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Y recuerden. Espérate, vamos a ver. Muchísimas gracias. Denle me gusta, suscríbanse y comente. Pero denle me gusta siempre, pero si se puede suscribir mejor y comentar también. Y también comentar también. Y recuerden que que estamos en la recta final de esta temporada, que en agosto no vamos a estar. No vamos a estar, y ustedes tampoco. Claro, nos queda una semana más, ¿no? Nos queda una semana más, sí. Una semana más. Y como siempre, pues muchas gracias a Radio Faro por dejarnos este espacio y a también Neri por no tirarnos piedras. Sí, porque vamos a tirar piedras, pero que nosotros hemos hecho. No hemos hecho nada. Ya naciste con el signo de la culpa, chicos. Total, es que entró el cristianismo en mí. Bueno, que muchas gracias, mi gente. Venga, hasta la próxima. Buenas tardes.